Muy bien, vamos entonces a dar lectura a ese capítulo 21 de Juan. Y si quieren ponerse de pie, por favor. Vamos a leer versículos 1 al 14, por favor. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Y quién toma su asiento? Bueno, la vez pasada, si ustedes recuerdan, vimos los primeros 5 versículos de este pasaje. El día de hoy vamos a ver la segunda parte y a manera de introducción voy a compartir algunas observaciones, 4 observaciones que sacamos precisamente de los primeros 5 versículos de este pasaje. Hoy nos vamos a enfocar en los versículos 6 al 14, pero a manera de introducción también me gustaría dejar en claro qué significa vida en su nombre, porque el título de este mensaje, si usted está viendo ahí, o el subtítulo, son lecciones prácticas de lo que vida en su nombre involucra. Entonces, ¿a qué me refiero cuando hablamos vida en su nombre? Si usted observa ahí mismo en el capítulo 20 de Juan, en los versículos 30 y 31, Juan nos dio el propósito del libro. Y dice así en el versículo 30: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, es decir, estas señales de las cuales narró a través de los capítulos 1 al 20, se han escrito para que creáis, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis ¿qué? Vida en su nombre. Vida en su nombre. ¿Y a qué clase de vida se refiere? A la vida eterna. Todo aquel que cree en mí tiene vida eterna, dijo Jesús. Entonces, tener vida eterna involucra creer en todo cuanto Él dijo ser. Él es el Hijo de Dios, el Mesías Salvador. Y creyendo entonces tenemos esa vida en su nombre, vida eterna. Y la vida eterna, si bien implica una vida sin fin, que nunca va a terminar, también la vida eterna, Jesús la definió en términos de relación, de conocer. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a quien tú has enviado. Entonces, la vida eterna no se trata de simplemente un regalo, como si fuera un regalo que nosotros
tomamos y lo dejamos en el estante y en el olvido, y de repente una vez que lo vemos, nos acordamos que quien nos lo dio. No, la vida eterna trata acerca de conocer, de tener una comunión íntima, una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Entonces, eso es a lo que me refiero, o a lo que Juan se refiere cuando dice vida en su nombre. Ahora, estamos en este pasaje en un periodo de transición, donde el Señor ya se había aparecido 2 veces a los discípulos, resucitado, como grupo, porque hubo otras apariciones. Y esta fue la tercera aparición, vimos que decía ahí en el versículo 14, que se aparecía a los discípulos como grupo. Entonces, esta transición, ellos estaban en espera de nuevamente escuchar o ver al Señor resucitado. Los discípulos habían recibido instrucciones de parte del Señor de ir a Galilea, y el Señor les dijo: allí los veré, en el monte de Galilea. No sabemos exactamente cuánto tiempo pasó, pero pasaron seguramente varios días. Y es cuando llegamos aquí a nuestro pasaje. Los discípulos ya estaban ahí en Galilea por instrucción del Señor, pero ahora estaban esperando. Y esperar, decía la semana pasada, o la vez pasada, que es algo común en nosotros, en nuestra vida cristiana. Así que eso es lo que primero que involucra tener vida en su nombre. Esperar en el Señor, actuando y confiando en base a lo que Jesús ya nos ha revelado, a la instrucción que Jesús nos ha dado. La instrucción de Jesús a los discípulos fue: vayan a Galilea y yo los veré en el monte. Ahora entonces, lo segundo que observamos es que los discípulos estaban juntos. Estaban ahí ya 7 de ellos, juntos. Pedro es el que dice: vamos a pescar. Yo voy a pescar, más bien. Él dijo, no pensaba ir con los demás. Pero los otros le dijeron: nosotros vamos a ir contigo. Pero estaban juntos. Y lo que observamos ahí es que también para nosotros es necesario estar juntos y servir juntos en compañía de otros creyentes para cumplir con la comisión que Jesús nos ha dado. Entonces, si Dios nos ha salvado, no es para que estemos como islas, viviendo la vida cristiana por nosotros mismos, sino para que seamos parte de esa iglesia que no formó el hombre, sino que es la familia que Dios ha ganado con su propia sangre. Entonces, ese es un privilegio que el Señor nos ha dado, de servir juntos para cumplir con su misión. La tercera observación que vimos la vez pasada es que los discípulos tenían que aprender a abandonar su insuficiencia. Ellos eran expertos en la pesca. Sabían a qué hora era la hora donde iban a encontrar la mayor cantidad de peces, y sabían las técnicas de cómo pescar. Pero aún así, que no pescaron nada. Y ellos tenían que aprender que ya no iban a vivir en base a sus propios esfuerzos, en base a su propia capacidad. Ahora tenían que vivir en dependencia del poder de Dios. Ahora, la cuarta observación que vimos la vez pasada fue un reconocimiento humilde de nuestro fracaso. El Señor nos ha salvado, tenemos vida eterna y nos ha perdonado. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado a Él, cuando reconocemos que somos pecadores delante de Él, clamamos por su misericordia y Él nos perdona al instante. Somos perdonados, pero seguimos fallando. Entonces, esta vida en su nombre no implica perfección, pero sí un reconocimiento constante de nuestros fracasos, de nuestros pecados delante de Dios, para que produzca un arrepentimiento genuino. Y día tras día tenemos que confesar nuestros pecados, porque no pecamos solamente una vez al mes o una vez cada 6 meses, ¿no? Bueno, fuera, pero cada día vamos pecando. Así que diariamente tenemos que reconocer humildemente delante de Dios nuestro fracaso, nuestro pecado delante de Él. Y Él nos perdona al momento. Ahora, vamos ya ahí, si quiere observar el pasaje en el versículo 6, para continuar el día de hoy. En el versículo 6 el Señor les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis.
recuerda entonces que los discípulos habían pasado toda la noche tratando de pescar, están cansados, están frustrados, no lograron su cometido. Y cuando Jesús les dice, no pescaron nada, ¿verdad? Esa era la intención de la pregunta. No pescaron nada, ¿verdad? Ellos tuvieron que admitir su fracaso y lo hicieron respondiendo simplemente no. Y tenga en mente que ellos aún no saben quién es ese hombre que les ha gritado desde la orilla. Y ahora les dice este hombre, echen la red a la derecha de la barca. ¿Y qué dice? Y posiblemente hallarán pesca. No. Y Jesús les afirma, echen la red a la derecha y hallarán. Así que para los discípulos que estaban ahí, expertos, recibir la orden de un hombre que no habían reconocido podía parecer algo absurdo. Y un comentarista comenta aquí que en los círculos griegos, el lado derecho de cualquier cosa se consideraba como una señal de buena suerte. Pero nosotros sabemos que Jesús no dio la orden deseando como que a ver si tienen suerte y ahí quizá van a pescar, ¿no? Van a hallar, no. Jesús sabía que esos peces estarían ahí. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Porque Él ordenó a esos peces que estuvieran ahí. Así que los discípulos de nuevo, aún desconociendo quién era el que le dio la orden, la siguieron, obedecieron, echaron la red. ¿Y qué pasó? Nos dice el versículo que ya no podían sacar la red. ¿Por qué? Porque había una gran cantidad de peces ya. Y no se trataba de charalitos de esos de... ¿Sí conocen los charales? De chalco, ¿no? Mire, para el creyente realmente no hay mala o buena fortuna. Si los discípulos no habían pescado nada, no fue porque tuvieron mala suerte o mala fortuna. Fue porque Jesús no permitió que pescaran nada, porque Él tenía una gran lección que darles. Y ya se las mencioné. Jesús tenía que enseñarles acerca de su propia insuficiencia, para confiar entonces en la suficiencia de Jesús, en la provisión divina. El que permanece en mí y yo en él, que dijo el Señor, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, la lección práctica que tenemos en el versículo 6, de lo que vida en su nombre involucra, es escuchar y obedecer la instrucción de Jesús a pesar del desánimo o desaliento. Mire, usted se va a encontrar muchas veces desanimado o desalentado, donde quizás no va a querer hacer caso a la instrucción de Dios, a la instrucción de su palabra. Pero aún así debemos escuchar y obedecer la instrucción de Jesús. Y observe el resultado en versículo 6. De nuevo, echaron la red y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Pero, hermanos, no se vayan a ir por un camino equivocado, porque la lección aquí no se trata de lo bien que nos va a ir materialmente si obedecemos a Cristo. No se trata de eso. Como en muchas partes se enseña, ¿no? Obedezcan al Señor y ustedes tendrán más bienestar material. Si usted echa ahí 100 en la cajita, el Señor le dará 1000. No, esa no es la enseñanza que tenemos aquí. Sí, el Señor puede bendecir y el Señor bendice, pero no se trata de bendecirnos espiritualmente. Materialmente, sino espiritualmente. Entonces, el llamado para los discípulos y para usted, para mí, es que seamos pescadores de hombres. Los peces representan el alma de los hombres. La red representa el evangelio. Y el mar representa la edad presente o el mundo. Y la tierra firme representa el cielo. De nuevo le repito, usted y yo como discípulos, como seguidores de Cristo, somos los pescadores. Los peces son las almas de los hombres.
La red es el Evangelio. El mar es la edad presente. En ese momento para los discípulos es la edad presente para nosotros. Y la tierra firme representa el cielo. Así que nuestra responsabilidad es ser fieles a escuchar y a obedecer la instrucción del Señor y echar la red, predicar el Evangelio bajo la instrucción del Señor. Y si pescamos de esta manera, nuestro esfuerzo no va a ser en vano. Habrá una gran pesca que depende total y absolutamente del poder soberano de Cristo. Amén. Ahora vamos al versículo 7. Estamos ahí en capítulo 21. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién era? Juan, dijo a Pedro, ¡es el Señor! ¿Cómo fue que Juan reconoció que era el Señor? El versículo 8 nos dice que estaba a 90 metros, 200 codos, que más o menos equivale a 90 metros de distancia. Y además estaba amaneciendo, o sea, la luz del día no estaba a todo su esplendor todavía. Pero lo que este texto hace evidente es que Juan pudo discernir primero. Al ver esa cantidad de peces, vino a su memoria la pesca milagrosa que había ocurrido al inicio del ministerio de Jesús, donde también el Señor les ordenó, bogen mar adentro y echen la red y hallarán. Y esa vez también tuvieron una pesca muy grande. Así que para Juan era muy claro, esto no es suerte, eso no es coincidencia, esto lo hizo Él, es el Señor. No hay más quien pueda hacer esto. Pedro es el Señor. Así que en ambas ocasiones lo evidente fue que el éxito de su pesca era debido al poder soberano de Jesús. La lección práctica de lo que vida en su nombre involucra en este versículo es reconocer que el éxito en nuestra obediencia a Él es el resultado del poder soberano de Cristo. Así que cuando servimos a Cristo, y esto es algo que usted como creyente debe hacer, cuando tratamos de ganar almas, de compartir el Evangelio, el éxito no dependerá de nuestra habilidad, ni de nuestro gran conocimiento, ni de nuestra gran habilidad persuasiva para convencer a otros. No dependerá nada de eso. Dependerá únicamente del poder soberano y regenerador de Cristo, de su palabra y de su Espíritu actuando en nosotros. Es el Señor, es la obra de Él, de Jesús, no de nosotros. Y si nosotros tratamos de ganar las almas a nuestras expensas, aun cuando hagamos nuestros mejores esfuerzos, van a ser en vano. Así que dejemos que sea el Señor, por medio de su poder, quien haga la obra a través de nosotros. Ahora, la segunda parte del versículo 7 nos muestra la reacción de Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Tan pronto escuchó a Juan, ¿qué hizo? Actuó de inmediato, ¿no? Como si una chispa, si esa voz fuera la chispa que encendiera su corazón impetuoso, pero también un corazón ferviente que nos hace también admirar la pasión y el amor de Pedro por el Señor. No cabe duda que el amor de Cristo había transformado el corazón de Pedro. Si usted recuerda en el evento que les he mencionado en Lucas capítulo 5, cuando tienen la pesca milagrosa, en Lucas 5:8, les voy a leer de la nueva traducción viviente, Lucas 5:8. Dice, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, es decir, la gran pesca, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. El saber que estaba delante del Hijo de Dios le hizo sentir abrumado por su pecado y por lo tanto indigno de estar en la presencia del Hijo de Dios. Y Pedro ciertamente era indigno, pero no es en base a nuestra dignidad que nos acercamos o nos alejamos de Jesús. Todos nosotros somos indignos de estar
cerca de Jesús. Pero Jesús no le dijo a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Tienes razón, mantente lo más alejadito de mí que puedas, porque sí eres un pecador, pero de esos buenos. No, la respuesta de Jesús fue, no temas, Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Así que Pedro no solamente había visto la misericordia y la gracia de Jesús, sino que él mismo la había experimentado. Y aunque seguía siendo indigno, porque recuerde que él había caído también al negar 3 veces al Señor. Pero aún así, en el versículo 7, vemos a Pedro que se ciñe de su ropa exterior, porque seguramente tenía una prenda interior, pero ahora él se pone ese manto quizá y se echa al mar. Mientras que en el versículo 8 vemos a los otros discípulos viniendo con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino, ¿cuánto? 200 codos. Ahora, ¿quién llegó primero a la orilla? ¿Pedro o los discípulos? Bueno, realmente no dice, el pasaje no lo dice, así que no sabemos a ciencia cierta. Personalmente yo creo que llegaron quizá más o menos al mismo tiempo, porque no vemos a Pedro sino hasta el versículo 11. Y quizá lo que algunos comentaristas mencionan es que Pedro, al ponerse la ropa, lo que hizo fue como una señal de reverencia, pues no quería presentarse ante Jesús sin su ropa, sin su manto. Pero también lo que dicen es que como no estaba tan profundo, quizá lo que hizo en lugar de nadar, fue ir vadeando, como aquel que atraviesa un río profundo. Entonces, ¿quién llegó primero? Pues simplemente serían conjeturas, ¿no? Quizá Pedro, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Pero lo que sí es evidente y que vemos aquí es el amor de Pedro, que se olvidó de los peces, se olvidó de la barca, se olvidó de ayudar a los otros. Y en su pensamiento solamente estaba a encontrarse con aquel que sabía que le amaba, aquel que sabía que no le iba a dar una patada y decir, sácate de aquí, Pedro, ahora, a ver si me negaste, ahora sí me conoces, ¿no? No, en versículo 9 dice ya, al descender a tierra, ¿qué vieron? Brasas puestas. Uh-huh. Las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Así que Jesús ya tenía listo el desayuno, el menú, pescado asado y pan recién horneado. Ya estaba todo servido, estaba listo, ahí estaban las brasas con el pescado. ¿Será que Jesús entonces pasó primero a la tienda para comprar lo necesario para el desayuno? ¿Qué piensa? No, por supuesto que no. Y aquí vemos otro milagro, básicamente, porque Jesús es el que tenía con su sola palabra el poder de crear de la nada. Y Él, entonces, es el todo suficiente. ¿Y qué lección tan importante tenemos aquí? Cuán asombroso es nuestro Señor. Aquí vemos su compasión, vemos su misericordia por los hombres pecadores, quienes estaban en un lugar y en una actividad que no debían estar. Y sin embargo, el Señor está atendiendo su necesidad física. El Señor sabe que están cansados. El Señor sabe que están frustrados. Así que esta es la lección que vemos aquí. Esta es la lección número 7. Contar con el tierno cuidado y provisión asombrosa de Jesús por su gracia. Eso es lo que vida en su nombre involucra. Los discípulos debían estar seguros que aquel que estaba gritándoles, dándoles instrucciones, era el Señor resucitado. Y ya resucitado, el Señor mismo seguiría también cuidando de ellos, proveyendo para sus necesidades, extendiéndoles su amor. Y en nuestro caso, hermanos, también es Jesús quien vela, quien cubre nuestras necesidades materiales. Él sabe cuando estamos en aprietos económicamente, materialmente. Él lo sabe. Pero Él no está
tronándose los dedos diciendo, ¿y ahora cómo le ayudo, no? ¿Ahora cómo voy a hacer para suplirle? No, el Señor tiene cuidado de nosotros. Y esta es la confianza que el apóstol Pablo tenía ahí en Filipenses 4:19, cuando dijo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que es evidente en este pasaje que nosotros no somos quienes cubren las necesidades de Jesús. Jesús ya tenía listo el desayuno. Jesús no tiene necesidad de usted, de mí. No tiene necesidad de nuestro amor. No tiene necesidad de nuestra ayuda. Él no nos necesita para cumplir su propósito de salvar a las almas perdidas. Mire lo que dice en este pasaje de Hechos 17:25. Y las manos humanas no pueden servirlo. ¿Por qué? Porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todos y satisface cada necesidad. Él no tiene ninguna necesidad. Y si es así, entonces ¿por qué los discípulos tuvieron que echar la red? ¿Y por qué entonces ahí en el versículo 10 Jesús les da también esta orden a sus discípulos? Traigan los peces que acaban de pescar. Pues primero porque los discípulos debían estar conscientes que estaban atestiguando un milagro, que los peces eran el resultado del poder soberano de Dios, como hemos visto, y por ende debían estar también conscientes de que esa gran pesca no fue por sus grandes habilidades como pescadores. No podían jactarse de haber pescado ni un solo pez que se encontraba en esa red. Pero al obedecer las instrucciones de Jesús, sí podrían gozarse de tener el privilegio de ser sus colaboradores e instrumentos en su misión de pescar almas perdidas. Esto es lo que involucra tener vida en su nombre. Tener el privilegio de ser colaboradores e instrumentos en su misión de pescar las almas perdidas. Escucha ahora lo que dice John Piper. Cristo es el poder y la autoridad decisivos para ganar almas, pero los seguidores de Cristo son los instrumentos de ese poder. Pero mire, con todo y que el poder decisivo es de Dios, usted y yo tenemos una labor que hacer. ¿Cuál es? Echar la red del Evangelio. ¿Y no es esto increíble? Que Dios pueda usar hombres como usted y como yo, pecadores, como lo eran también sus discípulos. Es increíble que además encima de esto el Señor nos haga sus galardonadores. No cantábamos, ¿cómo es que el Señor me ha hecho su galardonador? No tengo respuesta. Es asombroso el Dios a quien servimos. Somos sus instrumentos por su gracia. Y en este versículo 11 nos encontramos nuevamente a Pedro. Pareciera que él es nuevamente el primero en actuar. Ve ahí en el versículo 11, por favor. Dice así: subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Mire, seguramente Pedro era un hombre fuerte. Pero también es posible que aunque aquí da la impresión que es Pedro el único que está jalando la red, es muy posible que los otros discípulos le estuvieran ayudando. Pero aun y cuando los otros discípulos no le hayan ayudado, lo que estamos viendo en este contexto no es la habilidad y la fuerza del hombre, ¿verdad? Sino el poder de Dios. Y lo que es importante notar aquí es que cuando Jesús nos da una instrucción y nos ha dado esa instrucción de pescar, de echar la red, nosotros no respondemos simplemente que yo no soy capaz. ¿Por qué? Pues porque no depende de nuestra capacidad, depende de nuestra fidelidad a Dios
de seguir su instrucción. Y si Él nos pide que hagamos algo, Él mismo nos dota con la capacidad de cumplir con lo que nos manda. Amén. Y en nuestro caso, entonces, el Señor nos ha dado el poder para obedecerle en la persona del Espíritu Santo. Tenemos ahora esa capacidad, no por nosotros mismos, pero en dependencia del Espíritu Santo que el Señor ha hecho morar en usted, si es que usted ha creído en Cristo. Ahora, hay un par de observaciones importantes que debemos hacer en este versículo 11. Yo no sé si a lo mejor también a usted le llamó la atención. La primera es en cuanto al número de peces. Juan nos dice la cantidad exacta. ¿Cuántos? 153. Y luego también nos señala otro milagro en sí, que la red no se rompió. Ahora, en cuanto al número 153, se han hecho muchas especulaciones en cuanto al número de lo que significa. Pero la mayoría son conjeturas muy rebuscadas, que realmente no son evidentes en el texto. Quizá este número es simplemente para dar un testimonio real de lo que sucedió. Y era un procedimiento normal para los pescadores contar los peces. ¿Por qué? Porque ellos tenían que dividirse en partes iguales. Así que quizá es solamente eso. Pero si estamos pensando que este evento es una ilustración de lo que el mundo representa cuando están en el mar, la edad presente para los discípulos y la edad presente para nosotros, note que los peces no son contados, sino hasta que están en tierra firme, que representa el cielo. Así que los discípulos no sabían cuántos peces había en la red cuando estaban en el agua, pero supieron cuántos eran cuando estuvieron ya en tierra firme. Ellos no sabían cuántas personas habrían de creer en el Evangelio. Ellos tenían que echar la red. Su responsabilidad no era números, ¿no? Tenemos que alcanzar esta meta de 5 por mes, ¿no? 5 por al menos al año. No, e ir contando. Porque ellos no sabrían, ellos no conocen los corazones de los hombres, pero Dios sí conoce los corazones de los hombres. Y Él es el que sabe cuántos. Y un día también nosotros sabremos. Nosotros no sabemos ahora cuántos, pero sabremos cuando estemos en el cielo con el Señor. Ahora, el hecho de que la red no se rompiera también señala una doctrina importante que hemos visto recientemente en los miércoles. Hemos hablado de la seguridad de la salvación, de la perseverancia de los santos. El Evangelio de la gracia de Dios es una red segura y ni un solo pez que está en esta red se perderá. Aquellos que fueron pescados por el poder soberano de Dios serán guardados de la misma manera por el poder soberano de Dios. Y vea por favor lo que dice en 1 Pedro 1:5. Que sois guardados ¿cómo? Por el poder de Dios, mediante la fe. No somos guardados por nuestra obediencia, no somos guardados por nuestra propia perseverancia, pero somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para que posiblemente alcancemos. ¿Ah? ¿No? No, para alcanzar la salvación. No es probabilidad, posiblemente usted alcance la salvación que está preparada. No, ¿por qué? Porque está dependiendo del poder de Dios y el poder de Dios no falla. Y si usted es guardado en el poder de Dios, usted no va a perderse. Ahora, la evidencia de estar guardados en el poder de Dios es precisamente nuestras buenas obras, nuestra obediencia a las instrucciones del Señor. Pero no es eso lo que nos mantiene, el poder, sino el poder de Dios. Vea también lo que dice en Juan 6:39. Se lo voy a poner aquí. Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Todo lo que el Padre me da, todo el que a mí viene, dice,
yo no le echo fuera. ¿Qué dice Juan 10, 27 y 29? Ustedes lo saben de memoria. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué? Y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y posiblemente algunas se pierdan. No. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, ¿qué? Es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Lo ve? La red del Evangelio, de la gracia de Dios, es una red segura. No se rompe, no se puede romper. La lección práctica que nos da entonces de lo que vida en su nombre involucra es que el fruto que Jesús produce en y por medio de nosotros es que permanente, es para siempre, es eterno. Jesús dijo ahí en Juan 15, 16, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto, y su fruto ¿qué? Permanezca. Sí. Ahí está. Entonces, en versículo 12 tenemos el tercer mandamiento que Jesús da a sus discípulos. Jesús les dijo, venid, comed. Otras versiones dicen, vengan y desayunen. Y es correcto, pues la palabra griega que se traduce como comed se refiere a la primera comida del día, que es obviamente el desayuno. Así que esta es la tercera invitación que sobresale en el Evangelio de Juan. La primera la vemos en Juan 1:39, cuando el Señor les dice, vengan y vean. ¿Desean aprender más de mí? ¿Desean conocerme más? Vengan y vean. Jesús jamás les rechazará. La segunda invitación la encontramos en Juan 7:37. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es decir, si alguno reconoce su necesidad espiritual, si su alma está sedienta, entonces venga a mí, confíe en mí, aférrese a mí como se aferra usted a un vaso de agua cuando está sediento. Y la tercera invitación la tenemos aquí en el versículo 12 del capítulo 21. Vengan, coman. Cuán profundo es el amor de Dios por los suyos. Los discípulos estaban cansados, estaban hambrientos. La invitación del Señor no podría ser más apropiada, pero los discípulos quizá estaban un poco avergonzados por sus recientes fracasos. Aún estaban físicamente un poco distantes y por lo mismo aún no habían identificado visiblemente al Señor, pero no se atrevían a preguntarle, ¿tú quién eres? Porque en el fondo ellos no tenían duda. Sabían, dice el pasaje, que era el Señor. Nadie más era capaz de desplegar tal poder como el que estaban atestiguando. Nadie más les trataría con ese amor, con ese cuidado. Nadie más les invitaría a la comunión. Y a través de este llamado, Jesús precisamente está dejando claro a ellos que a pesar de que había resucitado, que tenía ya un cuerpo glorificado, eso no cambiaría su relación con ellos, sino que Él seguiría invitándolos a esa comunión cálida y cercana con Él. No servimos a un capataz, no servimos a un juez severo que está en el cielo simplemente buscando a ver a quién darle un latigazo. Tenemos un Dios que nos está invitando a tener una comunión cercana con Él, y eso es lo que entonces vida en su nombre involucra. Un llamamiento a la comunión continua y sin reserva, basada en ¿qué? La misericordia y en su gracia. Los discípulos no merecían ser tratados así. Nosotros tampoco merecemos ser tratados con ese amor. Pero aún así el Señor nos sigue invitando. Y este llamamiento, esta invitación, no está basada entonces en nuestros sentimientos o qué tan bien se siente usted. ¿Se siente bien usted hoy para acercarse a Dios? Entonces acérquese a Dios. No.
Usted siente que es lo suficientemente bueno, que ha dejado algunas cosas que le hacen estar alejado de Dios, entonces acérquese. No, no es así. Esa invitación tiene su base en la misericordia, en la gracia de Dios, en ese favor inmerecido que Él nos extiende en su amor perdonador. Por favor, nunca piense que usted está fuera del alcance de la gracia de Jesús. No lo está. Escuche, por favor, la voz de Cristo. Escuche ese llamado. Venga y coma. Su alma no encontrará mayor descanso y mayor vitalidad que en el tiempo de refrigerio con Jesús. No hay otro lugar donde usted va a encontrar esa paz. No hay otro lugar donde usted va a encontrar ese descanso para su alma, sino en la comunión íntima, constante y total con Jesús. Ahora, en el versículo 13, note por favor que ¿quién está sirviendo a quién? Es Jesús quien está preparando todo. El pan y asimismo el pescado. Versículo 13. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio asimismo del pescado. ¿Cómo es posible que el creador y sustentador de todas las cosas, aquel que es alabado y servido por las huestes celestiales, ahora estaba allí en forma de hombre, sirviendo a hombres como Tomás, que dudaron de su amor, que dudaron de él, de sus discípulos, que dudaron de que el Señor había resucitado, dudaron de sus palabras, de hombres como Pedro que le negaron, pero aún así el Señor está ahí sirviéndoles. Y hermanos, esto es asombroso y es alentador para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros también fallamos al seguirle, pero tenemos un Dios incomparable, compasivo, que sin tener necesidad de nosotros, no solo nos invita a tener un festín con Él, pero además, en su gran bondad, Él está dispuesto a servirnos. Aquí es lo que tenemos esta última lección en este pasaje. Esta lección práctica de lo que vida en su nombre involucra. Involucra servir a un Dios incomparable y compasivo que está siempre dispuesto a servirnos, a trabajar en nuestro favor. Servimos a un Dios que actúa, que trabaja a nuestro favor. ¿No es eso maravilloso? Vea lo que dice en este pasaje de Isaías 64:4. Desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú, que actúa a favor de los que esperan en Él. Amén. Servimos a un Dios compasivo que se deleita en mostrar su poder y mostrar su bondad inagotable, obrando por aquellos que creen, que confían en aquel que Él envió en su Hijo Jesucristo. Y esta es la pregunta entonces para usted. ¿Usted ha creído? ¿Conoce a Cristo? No me refiero a que si usted ha escuchado acerca de Cristo. No me refiero a que usted conoce de Él en un sentido intelectual. Pero usted está gozando de esa comunión íntima, sin reservas con Cristo. Le conoce. Este es un llamado para todos nosotros. Venga y coma. Venga y tenga esa comunión con Cristo. Amén.